Iniciemos. Bueno, hola, un saludo especial, buenas noches a quienes nos están acompañando en este momento en tiempo real, en este conversatorio astrológico junto a un amigo ya de la casa, Sergio Arboleda, con quien en las últimas 2 semanas ha venido desarrollando un tema bastante interesante que viene siendo la conjunción que se presentó el 21 de diciembre pasado entre Júpiter y Saturno. Algo que él nos ha venido explicando muy bien, que se denomina el Catún, que realmente lo que se generó fue un nuevo ciclo de esa conjunción de Júpiter-Saturno que cada 20 años se realiza. Entonces, en estas últimas sesiones, Sergio nos ha venido explicando desde el punto de vista de su enfoque, su visión astrológica, lo que esto implica. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis porque hoy en la invitación que enviamos esta mañana caí en cuenta pues que como hemos venido programando los conversatorios con Sergio ha sido más un manejo de agenda. Realmente la única sesión que coordinamos para tener presente un fenómeno de tránsito fue la del 21 de diciembre, pero el resto, la del 28 y la de hoy, han sido programadas con agenda civil, por así decirlo, y caímos en cuenta pues que hoy, 6 de enero, donde una gran parte del colectivo latino celebra el Día de la Astrología, pues estamos realizando esta sesión. Entonces, más que nosotros estar buscando los tránsitos, realmente los tránsitos son los que nos están buscando a nosotros para desarrollar este ejercicio. Y eso es algo que en los últimos años eh, yo me he venido dando cuenta, pues en mi tema personal, que más que estar uno pendiente de los tránsitos y de estar ajustando eventos, que es un área de la astrología que se conoce como astrología electiva, lo importante sería precisamente el ejercicio contrario, ver cómo fluye uno al seleccionar todas estas actividades que de forma inconsciente uno sí está sincronizado con estos ejercicios. Entonces, muy curioso que hoy precisamente esta misma dinámica se diera presente. Bueno, mi querido Sergio, entonces, Bueno, pues nuevamente bienvenido. listo. Muchas gracias Entonces, por pues compartir les tu comparto. información, tus conocimientos y pues somos todos oídos al desarrollo de la sesión del día de hoy. A ver, espérame porque se me ha cerrado. Aquí, aquí y acá. Listo, ya estamos visualizando tu pantalla. Listo. Entonces, perdón, es esta. Aquí vamos a ver. Hoy vamos a ver, es 8 alineaciones de Júpiter y Saturno a través de la historia. No mejoró, no ¿No? ¿Se mejoró está conexión. cortando? Se te está cortando el audio. Dale a ver. Ay, ojalá que no. Bueno, para los que acaban de llegar, pues a mí me gustaría hacer primero un pequeño recuento de lo que es el sistema solar para entender lo que vamos a ver después. Entonces, el sistema solar está dividido en dos grandes sectores. Un sector en donde hay unos planetas que son pequeños, son rocosos y son muy rápidos, y hay otro sector en donde los planetas son gigantes, son gaseosos y muy lentos. Los planetas pequeños y rocosos nos sirven para ver o para ver reflejado nuestra personalidad, nuestra parte más interna, más propia. Mientras que los planetas gigantes nos ayudan a conectarnos con las cosas colectivas, con las cosas que todos compartimos. Por eso, en esta charla, pues nos vamos a centrar en estos 4 últimos planetas y con Plutón, que es el planeta que está acá afuera, ¿sí? Pertenece al cinturón de Cupier, que son una serie de planetas o asteroides que giran de una manera muy excéntrica alrededor del Sol, ¿no? Y por eso fue que lo sacaron de planeta a Plutón, porque realmente no sigue una órbita similar a lo del resto del sistema solar. Entonces, de estos planetas que son gigantes, los más grandes y los más importantes son Júpiter y Saturno. Júpiter, pues es ese planeta que uno ve con el ojo, ¿no? Esa tormenta que es como un remolino que parece mirar, ¿no? A todos los demás planetas. Y curiosamente, pues a Júpiter se lo relaciona mucho con la visión, ¿no?
Mientras que Saturno se lo relaciona con la guadaña, ¿no? Con ese tiempo que separa una cosa de otra, ¿sí? Entonces, el símbolo de Saturno representa a lo material conectándose con lo inferior y en astrología lo podemos resumir en una palabra, que son los hechos, ¿no? Saturno va a hablarnos de todo lo que se ha definido, todo lo que se ha cristalizado, todo lo que ya está, se ha concretado, ¿sí? Por el otro lado, Júpiter, que sería como símbolo la elevación de lo material, ¿no? Nos va a hablar de la interpretación de esos hechos, porque una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que yo pienso acerca de lo que pasa, ¿no? Entonces, esto se hace cuando uno habla de Saturno y de Júpiter de una manera colectiva. Si uno lo fuera a mirar de una manera personal, podría mirar a Marte, ¿no? Para ver cómo, o Marte o la Luna, ¿no? Para ver qué es lo que uno trae del pasado. Y Júpiter sería como como ese impulso por conocer y por interpretar las cosas de una manera pues más amplia, ¿no? Y el tercer planeta, pues que es importante acá es Plutón, que es el que va a hablar de la destrucción, ¿no? De ese límite entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, como ahorita se unieron estos tres planetas, ¿no? En todo el 2020, pues se genera una transformación de los hechos y su interpretación a nivel colectivo. Júpiter se demora alrededor de 12 años en dar la vuelta al zodíaco y Saturno más o menos unos 30. La combinación de los dos ciclos nos dan lo que se llama un catún de 20 años. Y cada catún va a estar en un elemento durante aproximadamente 200 años. El ciclo de Tierra que acaba de terminar ahora empezó en 1842 y está terminando ahorita. Antes de empezar con la explicación del tiempo, me gustaría hablar un poquito del código de color que vamos a utilizar de aquí en adelante. El código de color que yo utilizo sirve para identificar las funciones de los diferentes signos zodiacales. Todo el sistema de color se va a centrar en estos dos signos, Leo y Cáncer, que van a representar el polo de mayor, el más yang junto al más yin, ¿no? Son como el principio solar y el principio lunar. Esos dos principios pues no van a tener color sino un grado de luminosidad. Y alrededor de estos dos, pues va a haber los colores cálidos por un lado y los colores fríos por el otro, ¿no? Hay 3 colores cálidos y 3 colores fríos. Eso genera un recorrido que empieza en Aries y termina en Escorpio, que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y entre la muerte y el nacimiento hay otros 4 signos que ya son signos que se llaman transpersonales. Y esos signos van a hablar de lo que nosotros no podemos comprender a través de la personalidad, sino a través de una conexión superior, ¿sí? Como colores, pues realmente no tiene un color definido, sino son colores que se llaman terciarios. Este color que vemos acá, pues sería como una mezcla de anaranjado con blanco. El de acá sería una mezcla de anaranjado con negro. Después el que corresponde a Acuario sería un azul con blanco y el que corresponde a Piscis sería un azul con negro, ¿no? Realmente no tendrían color. Yo digo que Sagitario debería representar los rayos infrarrojos, Piscis los ultravioleta, Capricornio los rayos X y Acuario los rayos gamma. Sería todo lo que uno no puede ver con los ojos, ¿no? Lo que uno puede ver con los ojos son los colores primarios y los colores secundarios. Entonces, este código de colores es el que nos va a servir para interpretar la tabla que les voy a mostrar ahora. Entonces, lo primero es entender cómo es ese sistema que separa las como épocas de 20 años, ¿no? Y esas épocas de 20 años son muy similares
o son las épocas en las que estaba basado el calendario maya, ¿no? El calendario maya tiene 20 símbolos que representa cada uno de los 20 años que hay entre cada una de estas etapas, aproximadamente, ¿no? Ustedes ven que hay unos que terminan en 1 y otros que terminan en 0. Eso quiere decir que la secuencia no siempre es exacta, sino que tiene como una cierta variación. Cada una de estas líneas son 20 años, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Vamos a ver las conjunciones de Júpiter y Saturno anteriores y unas posteriores. Entonces, veámoslo paso por paso. Entonces, la conjunción de los años 20 de Júpiter y Saturno se dio en el signo de Virgo. El signo de Virgo es un signo de tierra, y es una tierra que es social. ¿Cómo sé que es social? Porque en el zodíaco se divide en 3 grandes sectores. El primer sector va de Aries hasta Cáncer, que se llama el sector personal. Después viene el sector social, que va de Leo a Escorpio. Y después el sector transpersonal, que va de Sagitario a Piscis. Empieza siempre como con los 3 elementos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries es el nacimiento a la vida, Leo es el nacimiento a la sociedad y Sagitario es el nacimiento al espíritu. Entonces, esta conjunción inicial se dio en Virgo, es decir, se dio en la segunda parte, en la parte social, ¿no? Entonces, eso ya va a dar un tono, ¿no? Que después va a cobrar como matices, ¿no? Hasta ahorita, pues no podríamos interpretar mucho solo con saber que es social, ¿no? Después, en los años 40, la conjunción se dio en el signo de Tauro. El Tauro ya es un signo personal, pertenece al primer sector del recorrido. ¿Sí? En el zodiaco se recorre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Comienza con Aries y termina con Piscis, ¿no? Entonces, Tauro siempre se ha dicho que Tauro es el yo tengo, ¿no? Y Tauro es la necesidad de poseer las cosas de una manera material, ¿no? Entonces es curioso pues que esa época de los años 40 tiende a ser más personal, ¿no? El ego sea más protagonista en esta época que en la anterior, ¿no? Donde habría como era el periodo entre guerras, pues habría toda una energía de reparar, ¿no? Lo que se había hecho en la Primera Guerra Mundial. Después, en los 60, esa conjunción de Júpiter y Saturno se dio en el signo de Capricornio, que ya es un signo transpersonal. Y curiosamente, pues toda esa época, en esa época se expandió la conciencia muchísimo, ¿no? De lo que se venía pensando en las épocas anteriores. Después viene los años 80 y ahí sucede una cosa muy interesante, y es que realmente en los años 80 es el primer Catún en el que entra con un signo de aire, que es Libra, ¿no? Entonces, Libra es un signo social. Viene a resonar con el periodo de los años 20, por ser también social, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar a ver qué resonancias hay entre unas épocas y otras, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Viene el Catún del año 2000, que se volvió a dar en el signo de Tauro, ¿no? Y otra vez es un signo personal y muy, muy capitalista, muy de valorar es lo que se tiene, ¿no? Curiosamente, pues hay una resonancia entre estos dos periodos, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Ahorita Júpiter y Saturno se unen en Acuario y ahí ya se estabilizan las siguientes conjunciones que se van a dar en signos de aire, ¿no? Entonces, esto me parece interesante porque realmente uno podría decir que la época de aire empezó realmente en el 81, ¿no? Y que después en el 2000 hubo un retroceso y ahora en el 2020 sí agarra con todo el impulso. Pero pues yo creo que es igualmente válido decir que el proceso comienza en el 2020
o decir que comenzó en el 81. Ahorita vamos a ver cómo esto se va componiendo más, ¿sí? Lo que me gusta a mí de esta conjunción es que se da en un signo que es transpersonal, que es Acuario, ¿no? Entonces, de alguna manera también está jugando con ese periodo de los 60 en los que se amplió la conciencia, ¿no? Y entonces esto pues prometería una ampliación de conciencia más hacia lo nuevo, porque aquí está en el signo de Acuario, cuando antes era hacia el signo de Capricornio, ¿no? Hacia el tema de las estructuras y hacia el tema de la jerarquía, ¿no? Acuario ya va a disolver un poco ese tema de las jerarquías y va a empezar a trabajar más el concepto de red. ¿Qué pasa después en el 2040? La conjunción se da en el signo de Libra, igual que en el 80. Y es nuevamente un periodo que va a tender a ser más social. Y finalmente puse el del 2060 porque ahorita vamos a ver cómo cambia muchísimo del Catún del 40 al Catún del 60. En ese momento esa conjunción ya se va a dar en el signo de Géminis, que es un signo personal. Entonces esa es la malla base. Todavía no la vamos a interpretar a fondo porque realmente los planetas que nos van a dar todo el colorido son Urano, Neptuno y Plutón. El principal sí va a ser Plutón, porque Plutón es el que va a dar el carácter de cada uno de estos tiempos. Veamos, por ejemplo, qué pasó en los años 20. En los años 20 Plutón estaba en Cáncer. Y en Cáncer, ¿qué pasó con Plutón? Plutón siempre va a lo esencial. Y en ese momento se descubrió que el átomo tenía protones y tenía neutrones. Ese descubrimiento de los neutrones, pues, comenzó con toda una era, ¿no? Con una era que ya se podía meter dentro del átomo, ¿no? Y dentro de la estructura misma de la realidad. Lo curioso es que cuando Plutón entra en Leo, que es el principio contrario, ¿no? Opuesto y complementario, sucede es la explosión nuclear, ¿no? O sea, por un lado, en los años 20, cuando Plutón estaba en Cáncer, la energía se iba hacia adentro, ¿no? Hacia el centro, hacia el núcleo. Y luego en Leo, ese mismo núcleo estalla, ¿no? ¿Qué pasa cuando Plutón en los años 60 entra en Virgo? Pues que hay la necesidad de reparar ese exceso de energía que se manejó en estos otros dos periodos anteriores. Por eso es que en ese momento aparece en toda la medicina o reaparece la medicina más tradicional, ¿no? La medicina alternativa, el chamanismo, todas las plantas de poder, ¿no? Igual que también toda la industria farmacéutica. Después vamos a ver cómo entra ahí en este sistema. ¿Qué viene después? Pues después Plutón entra en Libra, ¿no? Y en Libra aparecen los computadores, ¿no? Y veíamos que este era el momento en el que realmente empieza la era de aire, ¿no? Y es coincidencial. Yo realmente diría que este es el comienzo de la era acuariana, si quisiera uno decir, ¿no? Porque más que era acuariana es era de aire, es era de pensamiento, era de tecnología, ¿no? Entonces ahí empieza este movimiento. Y aquí hay un punto interesante, y es que Plutón no se para en el signo de Escorpio, sino que se salta directamente a Sagitario, ¿no? Y esto es interesante porque quiere decir que Plutón, cuando pasó por este lugar del zodíaco, pasó muy rápido, ¿no? Se demoró menos de 20 años en pasar de Libra a Sagitario. ¿Qué pasaba al otro lado en Tauro, ¿no? Porque si ustedes ven acá en el esquema que el morado está opuesto al anaranjado, Tauro, que es este anaranjado, está en el polo contrario. Cuando Plutón pasó por Tauro, estuvo 2 veces
dentro del signo de Tauro en 2 catunes diferentes. Quiere decir que se demoró más de 20 años en un mismo signo, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es que la órbita de Plutón es muy excéntrica. Hay un momento en el zodíaco que va muy rápido y hay otras veces que va mucho más despacio, ¿no? Girando alrededor de los 20 años. Entonces, este salto, acá se genera un salto cuántico de alguna manera, ¿no? Porque Escorpio siempre va a representar esa muerte, ¿no? Ese final del recorrido de la personalidad, ¿no? Y salta al signo de Sagitario, que es la nueva visión, que es el volver a coger sentido, ¿no? Encontrar un nuevo sentido. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues Plutón en Sagitario hace que todas las comunicaciones se vuelvan universales, ¿no? Ya empieza a haber una cantidad de, pues la idea de que estamos en red, ¿no? Y que podemos conocer a personas de todas partes del planeta, no solamente del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces ahí se rompieron las barreras de las fronteras. Y en este catún, pues no sabemos cuál va a ser el evento que va a hacer que pues las cosas se actualicen, ¿no? La conciencia humana se actualice. De alguna manera tiene que ir muy relacionado con el tema de la estructura, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Plutón y de Capricornio. Capricornio, como es el signo que está en la parte más alta del zodiaco, representa todas las jerarquías, representa toda esa necesidad que tiene el ser humano de alcanzar la cima, de ir cada vez más lejos, cada vez más alto, ¿no? Y de tratar de conservar esa posición, ¿no? Entonces, acá Plutón lo que viene a destruir son todas las estructuras, o viene a aprobar, ¿no? Todas las estructuras, las viene a potenciar también, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver pues ahí el abuso de poder, el abuso de la jerarquía, pero también el empoderamiento de estructuras de realidad muy interesantes, ¿no? O sea, no deberíamos mirar siempre los aspectos negativos, sino también pues todo lo que nos brinda, ¿no? Y esto nos brinda una oportunidad para replantear cuáles son las estructuras que nos van a servir para hacer después el salto de conciencia que ahorita vamos a ver cómo aparece. Que aparece realmente pues cuando Plutón entre en Acuario. Entonces, si estamos buscando fechas para el inicio de la era de Acuario, una muy buena sería cuando Plutón entre en Acuario, ¿sí? Ese sería otro momento en donde se evidencia esa actualización de todo el sistema de la humanidad, ¿no? Entonces, vean que hay varios posibles momentos de inicio. Entonces, no deberíamos pues ponerle tanta tiza a este momento como si fuera el cambio de la noche del día a la noche, sino debíamos verlo como un proceso que ha estado sucediendo durante muchísimos años y va a seguir sucediendo de una manera casi imperceptible. Entonces, cuando Plutón llegue a Acuario, pues a mí me parece que todo ese impulso que tiene el ser humano por ir más lejos, pues va a llegar a un punto en donde con toda seguridad que estaremos saliendo del planeta, ¿no? Ahorita miramos cómo esto se corrobora con otras posiciones astrológicas, ¿sí? Y finalmente Plutón va a llegar a estar en Piscis, ¿no? Y cuando Plutón llegue a Piscis, yo pienso que una de dos, o estamos totalmente disueltos o hemos alcanzado un nivel de conciencia donde vamos a poder integrar lo que antes se conocía como magia y lo que ahora se conoce como ciencia, ¿no? Ahora veamos otro planeta que es Neptuno. Neptuno en astrología representa, para mí representa primero que todo el amor incondicional, ¿no? En su versión más clara. Pero como el amor incondicional es algo tan complejo de entender para la personalidad, pues también representa la confusión, ¿no? Entonces, en Neptuno hay tanta claridad espiritual como confusión humana, ¿no? Confusión de todos los conceptos, porque realmente Neptuno lo que hace es hacer que todas las cosas funcionen simultáneamente,
¿no? Entonces, ese Neptuno en los años 20, curiosamente, estuvo en el signo de Leo. Y Leo, pues como uno lo es el león, ¿no? Es la expresión, es la forma de uno irradiar energía. Entonces, curiosamente, pues en los años 20 surgieron una cantidad de estilos pictóricos tan interesantes como el surrealismo, el cubismo, ¿no? Todos los racionalismos. Había una cantidad de filosofía y una sensibilidad muy grande para poder ver y manifestar el inconsciente, ¿no? Y para mí ese es uno de los puntos importantes del siglo, de los años 20. Que también se puede leer de otras formas, ¿no? Uno podría decir que Neptuno en Leo también es como la disolución del ego, ¿no? La disolución de esa energía que parece como de abundancia, ¿no? Y eso sucedió en los años 30, que hubo la Gran Depresión, ¿no? Entonces, otra forma de leer un Neptuno en Leo también podría ser con una disolución como del entusiasmo, ¿sí? Entonces, vean que una misma combinación de planetas puede dar significados completamente opuestos, ¿no? Puede dar, por una parte, una creatividad enorme, y por otro lado puede dar una profundidad y un vacío, una sensación de vacío igualmente asombrosa. Cuando Neptuno entró, pues sucedió todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Neptuno entraba en Virgo. Y esa combinación de Neptuno y Virgo a mí me recuerda mucho el enatipo 9, los que saben de anagrama, como esa forma de ser que se deja llevar por el ritmo de la vida sin reflexionar mucho, ¿no? Es muy autómata. Neptuno en Virgo como que no reflexiona en lo que hace. Y entonces, pues, toda esa parte de que se convenció cantidades de personas de lo que se trataba era de ganar una cantidad de territorio, ¿no? Y ahí que la conjunción en Tauro fuera tan evidente, ¿no? Pues viene como una energía que hace que la gente actúe y después, no sé, como que si le preguntan después, es como si hubiera estado hipnotizada, ¿no? Como si hubiera hecho algo sin tener conciencia de lo que hacía, ¿sí? Ese es el Neptuno en Virgo. ¿Qué pasa cuando Neptuno entra en Escorpio? Entonces, para mí ese Neptuno en Escorpio, como es un signo que tiene que ver también con todas las esencias y tiene que ver con los remedios y tiene que ver con los venenos y tiene que ver con todo lo que se ha concentrado, ¿no? Todo lo que se ha destilado. Pues también la parte química en los 60s pues fue muy importante, ¿no? Y toda esa posición de la ciencia como dueña de la verdad, se empieza también a generar en ese momento, ¿no? En ese momento como que este Quirón hace que la importancia se centre mucho en la capacidad del ser humano de combatir la muerte, ¿no? Y de extender la vida. Después de los 60, pues el nivel de vida se ha ampliado una cantidad, ¿no? Gracias a la cantidad de medicamentos que había. Entonces, vean esa mezcla. Ahorita miramos mejor esta mezcla de Virgo con Escorpio y la medicina. Después, Neptuno entra en Sagitario, ¿no? Y entonces ahí yo pongo a Indiana Jones como representante de ese explorador, ¿no? Sagitario que va a explorar pues todos esos mundos perdidos. ¿Qué pasa con Neptuno en Sagitario? Que hay una idealización ¿de qué? Pues de lo que está acá con Plutón, que es Libra, ¿no? Hay una idealización de la personalidad. Entonces empieza uno a ver todas esas películas donde había los superhéroes, ¿no? Y los héroes de toda clase. Estaba ahí también, apareció toda esa saga de Star Wars, ¿no? Que fue creando toda una nueva manera de ver
lo que era la industria del cine y cómo convencer y cómo entrar y conectar con la gente, ¿no? Entonces, era la cara sobre todo, ¿no? Y a mí la palabra, veía yo buscando en Wikipedia que se hablaba mucho de los carteles, ¿no? Había los carteles de la droga, había los carteles, y esa idea como de cartel, de poner uno la cara, ¿no? Y de mostrarse, es muy de Libra, ¿no? Libra tiene mucho que ver con la forma, tiene que ver mucho con cómo me muestro, ¿no? Cómo muestro el valor que tengo, ¿no? Entonces, esto unido a los computadores y unido a todo lo que vamos a ver ahorita, pues empieza ya a cobrar cada vez más sentido. Entonces, después Neptuno entra en Acuario, ¿sí? En Acuario, pues, Neptuno, si nosotros nos imaginamos Neptuno, Neptuno no es racional, Neptuno es pura intuición, es pura inspiración. Entonces, ese Neptuno, cuando está en Virgo, genera como ese actuar inconscientemente. Cuando Neptuno está en Acuario, yo pienso que empieza como que está muy relacionado con ese momento en que los jóvenes empiezan a meterse en los juegos y se sumergen y entran en otra dimensión, ¿no? Es el Neptuno, pero tecnológico, ¿no? Mientras que en la época de la guerra era un Neptuno Virgo, ¿no? Un Neptuno más de las acciones, ¿no? De que se hacían cosas sin pensar. Acá entra como en otra dimensión ya de la realidad, ¿no? Una dimensión pues que va a ser la que de aquí en adelante se va a desarrollar con más fuerza. Ahorita, ¿qué pasa? Neptuno está en Piscis y Neptuno y Piscis son la misma energía, básicamente. Entonces, es muy difícil ahorita distinguir de qué se trata ese Neptuno, ¿no? En Piscis, que es más como una tonada, como una música de fondo, ¿no? Pero que de todas maneras nos está conectando con el nivel de lo transpersonal, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo como detrás, como algo que no vamos a poder tocar de una manera muy práctica al principio, sino de una manera más espiritual, ¿no? Con todos esos trabajos pues, de toma de conciencia. El tema también con un Neptuno en Piscis va a ser el de la realidad virtual, ¿no? ¿Qué es real y qué es virtual? La inteligencia artificial, ¿no? También, y la computación cuántica. Todos esos factores pues van a ayudar a disolver un poquito esa noción de personalidad que tenemos ahora, ¿no? Que es lo que precisamente estamos reevaluando o reconstruyendo en este momento. Después, lo interesante es que Neptuno va a entrar en Tauro. Y cuando Neptuno entra en Tauro, hay una disolución de lo que es tangible, ¿no? Hay una disolución de todo lo que es material. Y eso es interesante que suceda en el 2040 porque tenemos 20 años para hacer esa disolución. No es que ahorita que entramos en el Catún, pues se va a disolver el sistema económico, sino que hay todo un proceso que puede llegar a durar 20 años hasta que finalmente esto esté en el otro signo. Entonces, yo lo que me imaginaba es que de pronto también toda esa tecnología de hologramas, ¿no? Que tiene que empezar a potenciarse ahorita con mayor fuerza, pues mucho más que nunca, en algún momento va a poder permitirle al ser humano trabajar a distancia, ¿no? De una manera un poco cuántica, ¿no? Y tener como unas especies de avatares que están dirigiendo naves y que de alguna manera pueden tocar, ¿no? Están hechos como de nanorobots que adquieren las formas, ¿no? Como en las películas que uno quiera, ¿no? Y están controlados por una persona que de pronto inclusive puede estar en el mismo planeta Tierra, pero al mismo tiempo está a millones de kilómetros del planeta, ¿no? Pues quién sabe qué va a haber y hasta dónde vamos a llegar
con toda esta apertura. Pero ¿qué pasa después? Después pasa una cosa interesante y es que Neptuno entra en Géminis, que es, Neptuno en Géminis habla de los dos polos contrarios, ¿no? Neptuno es la intuición y Géminis es la razón. Entonces, unir esa intuición con la razón acá, pues va a ser bien interesante, sumado a que Plutón va a estar en Piscis. Y ahorita vamos a mirar qué está haciendo Neptuno también en ese momento. Entonces, por eso, pues yo pienso que vamos a llegar a un momento muy similar a algo muy de la Atlántida, siento yo, como donde las dos formas de ver la realidad van a estar integradas, ¿no? Eso espero, porque la otra alternativa pues sería mucho más dramática. Ahora veamos Urano, ¿no? Urano, cómo se mueve. Con el movimiento de Urano hay algo bien interesante y es que en los años 20 fue el último catún que se dio en un signo mutable de Urano. Después de eso, todos los catunes se dieron en signos fijos. El anaranjado, el blanco y el morado son Tauro, Leo, Escorpio y el azul pues es Acuario, ¿no? Y después vuelve otra vez Tauro, Leo, Escorpio y el siguiente es otra vez Acuario. Y de ahí pues yo viviré varios adelante y sigue con ese ritmo. Entonces hubo un cambio drástico de modalidad apenas comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces también ahí se podría decir que a nivel de Urano hay una nueva era, ¿no? Entonces esto de las nuevas eras es realmente una cantidad de relojes que se están superponiendo. Entonces es nueva era desde el punto de vista de un planeta, pero puede ser, pero no necesariamente es nueva era desde el punto de vista de otro de los planetas. Entonces, en los años 20, Urano estaba en Piscis, que es un signo de agua. Como Plutón estaba en un signo de agua y Neptuno estaba en Leo, pues esto hace que el periodo en general fuera un periodo con predominio de agua. ¿Qué da el predominio de agua? Pues un enfoque muy psicológico, un enfoque muy introvertido. La misma depresión económica, ¿no? Y eso lo vimos también ahorita, nos lleva a mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque ya afuera el mundo empieza a no verse como tan intenso, ¿no? Lo que se vuelve más intenso en épocas de agua es el mundo interior, ¿no? Entonces, vean que coincide el irse hacia adentro con ir a ver la psiquis, ¿no? Con el surrealismo o ir a explorar el átomo hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa con los años 40? Pues que también acá hay un predominio de tierra. Estaba Neptuno en Virgo y Urano en Tauro y Plutón en Leo, ¿no? Que ese es el protagonista acá principal, porque hace que se exprese la transformación, ¿no? De una manera completamente evidente. ¿Qué pasa en los 60? En los 60 Urano está en el signo de Leo. Si decimos que Urano es la actualización, Urano y Acuario son ideas similares, ¿no? La idea de Urano como el dios del firmamento y Acuario como un signo de aire transpersonal, pues son similares, ¿no? Entonces, este Urano va a actualizar la energía de cada uno de estos catunes. Entonces, en los años 20 lo hizo a través de Piscis, ¿no? A través de la psiquis. En los años 40 lo hizo a través de la tierra, ¿no? Del territorio. Y, bueno, ahorita lo miramos, ¿no? Después en los años 60 lo hace a través de Leo y Leo es la expresión, ¿no? Leo es esa capacidad de irradiar energía. Entonces, por eso hubo también muchísima creatividad en esa época de los 60. Después Urano en la época de los 80 estuvo en Escorpio. Y ese Urano en Escorpio
si hay algo que tienen en común Escorpio y Urano es la rebeldía, ¿no? Y ese querer transformar las cosas. Entonces, curiosamente, pues en los años 80 empezó a surgir todo lo que era el heavy metal y mucho después, pues el rock más duro y más espeso, ¿no? Que se derivó de ese. Pero era esa necesidad de hacer transformaciones, ¿no? Y ahí cambiaba la era. Después Urano en el año 2000 ya estaba en Acuario, es decir, estaba en su propio elemento, ¿no? Entonces ahí resuena la parte tecnológica, pues potencia todo ese tema de las redes, ¿no? Después Urano entra en Tauro, ahorita en el 2020, es una época similar a la que hubo en los años 40, ¿no? Es un Urano que va a transformar los territorios, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se van a transformar nuestros territorios, ¿no? Después Urano en el 2040 va a estar en Leo y eso pues nos recuerda el momento de creatividad de los años 60. Yo pienso que nosotros vamos hacia una creatividad sin límites que va a nutrirse de todos esos inventos que en este momento van a empezar a surgir. Y finalmente, para este 2060, que yo pienso que va a ser muy transformador, pues Urano va a estar en Escorpio, ¿no? Y eso le va a dar a todo este catún un aire de agua similar al que había en los años 20, ¿no? Entonces, por eso es que uno podría pensar que aquí o hay una depresión muy grande o hay una introspección muy grande o puede haber las dos, ¿no? Y si uno ve que acá va a haber una gran creatividad, porque aquí está Leo y está Acuario, y además está Tauro, que es lo físico, entonces acá hay una renovación de la forma como vemos la materia. Entonces, esto puede ser o algo fantástico o algo terrible, ¿no? Y yo creo que eso no está escrito todavía, ¿no? Porque esto lo estamos escribiendo ahorita, dependiendo del enfoque que nosotros tengamos, ¿no? De la idea que nosotros estemos construyendo, pues se va a dar ese futuro, ¿no? Este futuro realmente lo que está mostrando acá es una serie de potenciales que pueden manifestarse de un infinito número de formas, ¿no? Entonces, otra cosa que encontré que me parece bien diciente es que Urano en casi todos los catunes tiene un papel protagónico con respecto a la conjunción Júpiter y Saturno. Entonces, cuando Urano estaba en Piscis, la conjunción se está dando en Virgo, ¿no? Y eso muestra como ese contraste, ¿no? Entre los métodos tradicionales y los métodos alternativos. Después, bueno, y en esa época, antes de cuando Urano estaba en Géminis, se inventó el avión, ¿no? Entonces pasó lo de los hermanos Wright. Y es curioso, pues, la idea de que Géminis representa el transporte y Urano, pues, es la tecnología, ¿no? Entonces aquí, cuando Urano está en Géminis, la tecnología hace un salto cuántico, ¿no? Y ese salto cuántico, pues, fue aprender a volar. Y ya en el Urano en Piscis es el que da personajes como el mismo Jung, ¿no? Y todos estos personajes que pues dieron un vuelco a lo que era, a lo que se conocía como la psiquis, ¿no? Y todas las posibilidades que había para el autoconocimiento, ¿no? No solamente para el análisis desde un punto demasiado profesional, diría yo. ¿Qué pasa cuando Urano? Bueno, Urano cuando está en Tauro, pues está, no técnicamente en conjunción, pero sí está en el mismo signo de la conjunción, ¿no? Estaban en la época de los años 40, estaba Júpiter, Saturno y Urano en el mismo signo. Entonces, pues eso genera también
mucha tensión, ¿no?, sobre la Tierra, porque hay muchos planetas transpersonales y muchos planetas gigantes sobre el tema de la Tierra. Entonces la Tierra es lo que a uno le pica con esto, ¿no? Y por eso es que se genera eso, unido pues a un Plutón en Leo y un Neptuno en Virgo, ¿sí? Es que todas las cosas empiezan a funcionar al tiempo. Esta combinación es lo que da la guerra. La guerra no lo da uno de estos planetas en alguno de los signos, sino toda la combinación. ¿Sí? Entonces, Urano en Tauro, pues también significa tirar bombas, ¿no? Porque esas bombas van a caer en la Tierra y la van a transformar, ¿no? La van a revolucionar, y ese es el significado de Urano. En los años 60 había un quincuncio, ¿no?, de Urano con la cuadratura, con la conjunción de Júpiter y Saturno. Y es curioso pues que Urano, que es la tecnología, en Leo, que es la expansión, pues haya permitido que el ser humano haya llegado a la Luna, ¿no? Es como ese gran salto también de conciencia, y es la manifestación física de un salto de conciencia. En los años 80 no había un aspecto muy claro, porque pues estaba Urano en Escorpio y la conjunción estaba en Libra, o sea, Escorpio está acá y Libra está más acá, entonces están solo a un signo de distancia. Y lo interesante es que Urano, que es la tecnología, en Escorpio, que es el poder, pues da como ese control de la energía atómica para uso de la gente, ¿no? Y no solo para destruir. Después, en el año 2000, había una cuadratura de Urano con la conjunción. Y en ese momento es que el ser humano empieza a vivir permanentemente en la estación espacial, ¿sí? Entonces, acá se conquista ese mundo exterior. Puede que nosotros acá pues no seamos muy conscientes de qué está pasando allá y, ¿no?, que nos parezca como algo extraño, pero a mí me parece que a nivel de la humanidad eso está sucediendo, y eso es relevante cuando uno está mirando la conciencia colectiva, ¿no? Ahorita en el 2020 volvemos a tener una cuadratura de Urano a la conjunción, ¿no? Y entonces seguimos con esa tensión entre lo que es nuevo y lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, que sería el Saturno, ¿no? Y ese Saturno con Júpiter genera costumbres sociales, hábitos sociales, ¿no? Y entonces esos hábitos sociales están siendo retados por este Urano, que es el gran transformador. Entonces, esa pues es como el resumen de los aspectos que hay con los diferentes catunes. No sé si tienen preguntas al respecto. Súper interesante, Sergio. Sí, hubo un comentario que hacía referencia, ya no me acuerdo quién lo escribió, espérate, miro por acá, eh, que decían que si Plutón entraba en Acuario en el 2040, no. O sea, digamos, el marco de referencia que tú aquí has venido explicando es, Sí, son los o sea, catunes. es el Catún, que el Catún Sí. es la conjunción Júpiter-Saturno. Entonces, en el momento en que se dé ese Catún, Plutón, Neptuno y Urano se encuentran en esos signos, ¿sí? Claro, Esa es la, claro. Sí, lo mismo, por ejemplo, Neptuno en Piscis no es que entre este año, ¿no? exacto, Neptuno en Piscis está ahí hace tiempos, pero ahorita ese Neptuno en Piscis va a cobrar vida, y eso es interesante para todo este trabajo de las terapias, porque tenemos un Neptuno fuerte. Un Neptuno fuerte es un Neptuno que hace que la empatía y que el compartir energías y cosas transpersonales sea más fácil, ¿no? Entonces, eso ya de entrada, pues, hace parte de todo el panorama, mezclado sí con ese Plutón en Capricornio, ¿no? Porque es que eso es lo que aterriza todo el proceso, ¿no? Y ahí es donde se genera
todo el roce, ¿no? Porque va a haber una parte que se va a querer afianzar en lo clásico y va a haber otra parte que va a querer actualizar todas las cosas. María era quien nos hacía la aclaración. Bueno, otro punto importante que quiero resaltar acá es la transición en el tiempo, ¿no? Que tú muy bien lo explicaste, y es que esto toma unos buenos años con los planetas transpersonales. No es que el 21 de diciembre hayamos entrado de pleno en la era de Acuario, no. Fue un semáforo que colocó un punto de inicio y es un arañazo que hasta ahora estamos empezando a generar. Entonces, ya digámoslo, llevándolo al tema práctico, esto es muy personal mío, se los comparto. Lo que yo estoy viendo es que este arañazo está tocando a un grupo mínimo crítico, no sé si alcanza a ser todavía más acrítica, de seres humanos que estamos empezando a despertar en conciencia en ciertos escenarios, que nos invitan a que seamos los, no sé si la palabra correcta sea pioneros o direccionadores de esta energía para empezar ya a permear a una masa y ya esa masa poco a poco va a ir creciendo y va a tener un punto, digamos, ya crítico hacia 2040, 2060, que es lo que tú nos acabas de explicar acá, que ahí tiene mucho sentido. Sí. Y es que yo Entonces, veo que, sí. Sí, Sergio, tranquilo. Que para el 2040 yo creo que como ese Urano está en Leo, la creatividad va a ser tan grande que puede que se nos olvide un poquito la espiritualidad. Y por eso es que después viene el Plutón en Piscis a reevaluar como toda esa tecnología que se ha vuelto tan común y vuelve y uno encuentra ese, porque en los tiempos siempre hay como ese movimiento pendular, ¿no? Donde uno se va hacia un grado de libertad gigantesco y después dice uno, no, estoy en demasiada libertad, necesito controlar más, ¿no? Y entonces va a haber, o sea, yo pienso que se va a sentir muy fuerte ese paso del 40 al 60. ¿Sí? Y lo veo como una curva, ¿no? Lo veo como que ahorita está comenzando una energía que va a llevar a un punto increíble con unos inventos que es que todavía no nos imaginamos qué es lo que se van a inventar, pero eso va a generar un vacío que es el que nutre después ese encuentro con el interior. Entonces, a veces uno califica desde la personalidad esto como una depresión, pero ahí es donde está nuestro trabajo, yo pienso ahorita, de crear y de empezar a generar los fundamentos para que esa época del 2060 sea realmente algo, una toma de conciencia y no sea que no pudimos hacer nada y todo se fue al garete, ¿no? O sea, si no hiciéramos nada, esto podría terminar en una depresión. Es que tú lo mencionaste muy bien, algo que me gustó mucho fue eso que dijiste de 2040, 2060, el potencial, ¿no? Y mencionaste los dos potenciales, Sí, porque ahí, sí. digamos, el final feliz y el final no tan feliz. Entonces, y que no sabes si se van a dar los dos también, ¿no? O sea, porque pasa eso, ¿no? Que es, o sea, en el momento en que se tiró la bomba atómica, alguien debía estar feliz, ¿sí? O sea, suceden al mismo tiempo, ¿no? Una destrucción absolutamente desastrosa y una iluminación absolutamente increíble. y si somos atentos observadores, por ejemplo, la mayoría de predicciones que ha habido, que en los últimos meses, por ejemplo, algunas las compartimos aquí en Así de Simple, los Queros, Argüelles, JJ Benítez, hay otro ahorita que se me pasa, todos mencionan que hay un potencial de no conciencia de algo complejo, ¿no? Algo bien complejo, pero también da la opción de que esa potencialidad de ese posible futuro se puede o se está trascendiendo y que tiene que ver mucho con el presente. Entonces, eso me gustó porque de alguna forma, como decimos acá en Colombia, soldado advertido no muere en guerra, ¿no? Entonces, tenemos ese ejercicio. Y otra cosa importante que también quiero recalcar
es que si somos atentos observadores, estamos hablando casi de 40 años, o sea, hoy 2020, 2060, estaríamos hablando casi 2 generaciones, ¿no? En promedio, una generación humana está entre los 30 40 años, pues las que digamos son activas en protagonismos sociales, políticos, económicos. Y es claro que el gran cambio tiene que afectar generaciones. Las generaciones actuales, de alguna forma, yo digo, hay unas generaciones que, entre comillas, ya están perdidas. O sea, es muy difícil que algunos seres humanos conscientemente asuman una toma de conciencia para un actuar, ¿sí? Y digamos la buena noticia, un pequeño porcentaje sí está como en toma de conciencia, que de alguna forma la invitación pues sería a trabajar uno mismo y de alguna forma empezar a permear el potencial de nuevas generaciones, ¿no? Que es ahí donde siento yo que está como el gran ejercicio que hay que hacer. Y ahorita oyendo tu reflexión, pues uno se pone a pensar, bueno, muy rico poder llegar a vivir a plenitud esta era a la cual estamos en teoría transitando, avanzando, pero es claro que pues estamos hablando de 40, 50 años, ya muchos de nosotros estaremos o ya trascendiendo o ya nuestros últimos elementos aquí en este planeta Tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues de alguna forma nosotros, una pequeña comunidad, sí puede empezar a crear, no sé si la palabra sea correcta, espacios los cuales empezar a ejercer esa nueva era ya, en presente, ¿sí? En pequeñas dinámicas, o sea, con pequeños espacios, relaciones personales, empezar como a sembrar esas pequeñas semillitas entre nosotros mismos, ¿sí? Yo considero que eso es posible, eso se puede hacer ya, de hecho, ya lo estamos haciendo en algunos escenarios con algunas dinámicas. Entonces, que sembremos esa idea, ¿no? Esa idea en nosotros de que sí podemos empezar a vivir esta nueva transición en nuestro entorno, ¿no? Y apuntando obviamente a lo que llaman en algunos pensadores, que me encantó que en estos días publiqué yo un enlace, que es el proyecto catedral, ¿no? Que la construcción de las catedrales, y tú debes saber mucho de eso, en la Edad Media tomaban 2, 3 siglos. Y el arquitecto inicial o el mecenas inicial sabía que no iba a contar con el tiempo suficiente en vida de ver concluida su obra, pero toda su energía y todo su propósito estaba enfocado a construir ese gran proyecto, ¿no? Una catedral. Entonces, se me hizo una forma muy bonita de direccionar esta energía. Bueno, aquí te envían saludos, qué impresionante la forma en que expusiste el material, que muy clara la presentación. No sé si hay alguna pregunta adicional o alguna observación que quieran hacer quienes nos acompañan en tiempo real, o para ir cerrando la sesión. No sé si quieras una última observación, Sergio, una invitación. Pues era una Maravilloso reflexión trabajo. también de que el tiempo, hay un tiempo que es cronológico y hay un tiempo que es psicológico. Entonces, en este momento hay una tribu en el Amazonas que vive en el Paleolítico. Y al mismo tiempo, en Japón puede haber una persona que viva en un futuro que no nos imaginamos. De esa manera, también en nuestro mismo momento coexisten una cantidad de energías. Por ejemplo, todas las personas que nacen ahora con Plutón en Capricornio son las que van a tener que tomar las decisiones más drásticas para el planeta. ¿Sí? Van a ser los que van a ser los responsables de tomar la decisión. Todos los que han nacido con Plutón en Sagitario tienen ese propósito de ir más allá, de encontrar un nuevo sentido. Todas las personas que nacen con Plutón en Libra tienen el propósito de verse a sí mismas, ¿no? Y de comprender lo que es la proyección, ¿sí? De que no estamos solos dentro de nosotros mismos, sino que nuestra psiquis se proyecta en el mundo exterior. Todos los que nacimos con Plutón en Virgo nacimos para reparar, ¿no? En el fondo, somos unos reparadores. Los que nacieron con Plutón en Leo son los que vienen a despertar la energía
fundamental. Y los de Plutón en Cáncer, que pues ya serían los que tienen como 90 años, pues fueron los que comenzaron este cambio que pues estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, o sea, dependiendo de dónde uno tiene a Plutón, uno como que se alía con un grupo de personas, ¿no? Y todas las personas vivimos y coexistimos. Entonces, en este mismo espacio habemos personas que tenemos Plutón en Virgo, hay otras que tienen Plutón en Sagitario, ¿no? Ya los que tienen Plutón en Capricornio, pues son muy pequeñitos, ¿no? Los que ahorita tienen Plutón en Sagitario son los que se están graduando, ¿no? Son estos chicos que no los para nadie, ¿no? Creen que todo lo tienen por delante y no tienen freno, ¿no? Es muy sagitariano, la libertad ante todo, ¿no? Y ese es el Plutón y es toda la generación. Ahora imagínense los que están naciendo con Plutón en Capricornio, que han tenido que vivir la restricción de las pandemias, el aislamiento social. Son personas que van a tener una sequedad que nosotros no conocemos. Una practicidad, ¿no? Y una practicidad, sí, esto, mejor dicho, hay que hacerlo y ya, ¿no? Aunque duela y punto. Porque los que somos, pues, más Virgo, pues, nosotros pensamos que se puede arreglar con tiempo. Capricornio va a decir, no, esto hay que cortarlo por lo sano. ¿Sí? Esto no es con que yo voy a hacerlo, ¿no? Y con tiempo, mañana lo haré, ¿no? Que eso es más Virgo, ¿no? Y Capricornio va a ser definitivo, ¿no? Y ni hablar, pues, ya de los acuarianos, son los que se van a ir en naves espaciales y van a poder vivir un aislamiento que nosotros no podemos tener. O sea, para uno poder seguir en una nave espacial durante años, necesita tener una capacidad de estar solo, de estar aislado, de estar separado, que se está nutriendo ahorita, que eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, cómo es estar más separados para que cuando sea el momento podamos realmente separarnos de la especie. O sea, todo tiene un sentido de crecimiento, que nos lo vimos a través de guerras y de cosas y una cantidad de eventos, pero finalmente lo único que queremos es abrirnos, salir y conectarnos con otros mundos. Lo demás son colores de esa misma intención, ¿no? Bueno, pues Sergio, muchas gracias. La gran conclusión, ¿cuál sería? Yo digo, yo soy optimista, yo creo que hay un... Javier se ríe. Yo digo que hay un futuro pequeñito, óptimo, del cual tenemos que aferrarnos. Y hay opciones, entonces pues hay que hacerle una apuesta, una gran apuesta a que podemos de una forma afectar ese futuro y teniendo estas herramientas, Claro. pues qué mejor que usarlas y aplicarlas. Sí, Entonces, pues muchas gracias, Sergio, por haber compartido esta información. A quienes nos acompañaron en tiempo real también, muchas gracias. Esperamos que este espacio genere una reflexión, una interiorización y lo más importante, una toma de acción. Que no nos quedemos en únicamente estudiar, contemplar, sino ya es momento de tomar acción concreta y entre pocos podemos ir haciendo cosas bien interesantes. Pues ya las estamos haciendo, de hecho. Ya las estamos haciendo, entonces... Muchas gracias, Sergio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao a todos, Javier, a todos quienes nos acompañaron. 34 personas estuvimos hoy. Bueno. Entonces, seguimos en contacto. Y ya saben, si quieren contactar a Sergio, su página astrologiacreativa.com y también ya un grupo en WhatsApp que acabaste de crear que se me hizo súper interesante, donde también vas a... Los que quieran que no estén en el grupo me escriben al WhatsApp y yo los incluyo en el grupo. La idea es que pues vamos a hacer estos encuentros y pues vamos a dejar grabadas las sesiones y lo que yo quiero hacer es ejercicios más de práctica, ¿no? Todavía es teoría, pero realmente lo rico sería poder agarrar una carta y empezarla a leer, empezarla a desarmar, ¿no? Empezar a jugar con ella para practicar temas de astrología y no tanto para hacer lecturas formales, ¿no? Como inmovibles, sino para ver que la astrología realmente es dinámica, es algo para jugar, es algo para explorar,
plantea diferentes puntos de vista que son muy interesantes. Entonces, eso es lo que... Sergio, compártenos tu WhatsApp, porfa, con el indicativo +57. Entonces es +57 310 322 5024. Entonces, Ahí yo lo estoy anotando. 310 quieran. 322 5024. Ahí se los compartí en el chat. Entonces, pues yo los incluyo en el grupo y entonces pues les estoy mandando los temarios. ¿Cómo? Silencio. Ya no sé, se nos cruzó ahí un... Bueno, va a parar grabación. Listo. Entonces, muchas gracias. Ahí